Hermanos de Estudios Redimidos, de Iglesias Redimidos, bienvenidos a un estudio más. Estamos estudiando, hoy vamos a estudiar el pilar número 15, el pilar fundamental número 15 de los pilares fundamentales que nuestro Padre Celestial le dio a la Iglesia Adventista. Sobre estos pilares, nuestro Padre fundó el movimiento adventista. Él fue el que reveló a los pioneros todas estas verdades, estando orando después del gran chasco, cuando se reunían en ese granero a estudiar en ayuno, en oración, para ver lo que había pasado. Dios ahí empezó a revelar estas verdades. Sobre estas verdades, sobre estos pilares, la iglesia adventista fue fundada en 1863. Estos pilares nos hacen lo que somos, ¿sí? Esta es la original, pues. Esta es la iglesia original. Cualquier otra desviación en cuanto a estos pilares, pues ya no es la iglesia original, ¿verdad? Ya no es la original, ya sería una copia, sería distinta. Bueno, para empezar entonces, el tema de hoy es modestia y mansedumbre. Vamos a tener una breve oración antes de comenzar. Padre amado, gracias damos, Señor Santo, por estos estudios, por estos pilares que tú dejaste, Señor Santo. Son nuestra guía de cómo vivir, en qué creer, cómo desarrollarnos. Hoy vamos a estudiar un pilar fundamental número 15, muy importante, Señor Santo. Tú nos dices ejemplo en esto. Tú nos diste ejemplo en mansedumbre, en modestia y en humildad. Gracias, Padre amado, por darnos ese ejemplo. Gracias, Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tus ángeles, que tu Espíritu Santo quede con nosotros en estos momentos, que abra nuestras mentes para poder entender, aceptar y cambiar, Señor Santo, si es que tenemos que hacer algún cambio con respecto a lo que tú nos estás diciendo en tu palabra. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos a estudiar, como les dije, modestia y mansedumbre. Vamos a la primera diapositiva. Y esta es la misma que hemos usado en todos los pilares, pero que es muy importante. Dice, como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia. O sea, que la Biblia es nuestra única regla de fe, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Esto es importante. Y esto, hermano, que estamos estudiando, esto que vamos a estudiar hoy y lo que hemos estudiado en el pasado, todo esto se publicó hasta el año 1914. Hasta el año 1914. 1915 muere Ellen White y se deja de publicar esto. Y se vuelve a publicar hasta 1931, pero ya no estos mismos pilares fundamentales. Ya ahí hay una pequeña variación en el 31. Y de ahí en adelante la variación se va ampliando hasta que finalmente en 1980, ¿verdad? Ya se votan de manera oficial las creencias fundamentales que hoy cree la Iglesia Adventista. Pero en esas creencias ya no son estos mismos pilares. Algunos son similares, pero varía a quién se adora. Cambio de Dios. Así que por eso es importante leer esta diapositiva siempre, porque hay que recordar que en estos pilares todo el cuerpo estaba completamente unido, todo el cuerpo. O sea que todos los creyentes creían esto. Esto incluye entonces a Ellen White.
Avanzamos. Dice, ellos creen que las escrituras insisten en la sencillez y modestia en el vestir como una señal destacada de discipulado en aquellos que profesaron ser seguidores de aquel que era manso y humilde de corazón. Que el uso de oro, perlas y vestimenta costosa o cualquier cosa diseñada únicamente para adornar la persona y fomentar el orgullo del corazón natural debe ser descartado según las escrituras, como primera de Timoteo 2:9, 10 y primera de Pedro 3:3 y 4. Mire que aquí lo interesante, dice, es que estas joyas o estos vestidos, porque puede ser ropa también, no solamente joyas, debe ser sencilla y que no debe ser para fomentar el orgullo del corazón natural. Esto es importante. Vamos a ver entonces, la siguiente diapositiva nos dice advertencia bíblica sobre la vestimenta. Y aquí vamos al inicio de la historia. Nos vamos a Génesis 3, 6 y 7 y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Mire que estamos hablando al inicio, en la caída, ¿sí? Del hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí empieza entonces el hombre a querer usar algo, ¿verdad? De vestimenta. Inicialmente no teníamos vestimenta, había como un halo, algo que nos cubría, que nos estaba cubierto, pero una vez que el hombre pecó, se abrieron los ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces empezaron a hacer con hojas de higuera se empezaron a hacer delantales. Continuamos entonces con la historia. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Dios entonces le habla y les dice, ¿y por qué están vestidos así con esas hojas? No, tuvimos miedo. Entonces ya confiesan ellos, ¿verdad? Todo lo que habían hecho, que habían desobedecido, que habían pecado, que la serpiente les había engañado. Y entonces Dios les hizo túnicas de pieles. Aquí fue el primer sacrificio, la primera muerte ya, por causa del pecado. Algún animalito, probablemente un cordero, tuvo que ser sacrificado ahí para hacer túnicas de pieles. Bien, continuamos. Génesis 35 del 1 al 4. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos, subamos a Betel y haré allí altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquem. Entonces aquí les está diciendo, despójense de todo. Y tenían que quitarse todos los dioses ajenos y las arcillas que estaban en las orejas, los aritos, pues. Tenían que quitarse también las joyas. Vamos a ver en Isaías 3, en la siguiente diapositiva del 16 al 24, lo que nos dice. Asimismo dice Jehová, por cuanto los hijos de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Andan con maquillaje, con adornos en los cuellos, cadenas. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecías,
las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y las joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Entonces aquí le está diciendo, ¿verdad? Que por estar haciendo esas joyas, por estar usando esas joyas, vendrá castigo sobre el pueblo de Israel. Recordamos la lección anterior. El pueblo de Israel, que ahora es el Israel espiritual que somos nosotros, teníamos que ser un pueblo peculiar, no con las modas del mundo, algo que nos hiciera sobresalir también, algo que nos hiciera sobresalir. Y en algo, por ejemplo, los adventistas nos dicen, y en eso sobresalimos, y es algo positivo, no es algo en lo cual nos debería de dar vergüenza. Ah, nos dicen, ustedes son los que no comen cerdo y no toman café. O sea, hasta el momento, por lo menos en eso, ¿verdad? Estamos, o la iglesia y el adventista está cumpliendo a medias. Pero por eso se les reconoce, pues, o sea, tenemos que ser un pueblo peculiar. No podemos andar igual que el mundo. Primera de Timoteo, vamos a ver la siguiente diapositiva, 2 9 y 10 nos dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa es la verdadera belleza de la mujer. Una mujer atenta, amable, que tenga buenas obras, un hombre educado, caballero, gentil, respetuoso, que tenga buenas obras también. Así debemos de ser nosotros como esposos y así deben de ser las esposas con nosotros, ¿sí? Respetando a las mujeres y las mujeres honrando y respetando también a los hombres. Ahora, vamos a ver entonces la siguiente. Aquí vamos a ver unas partes bien interesantes. Dice, los ángeles de Jesús se visten de manera modesta. Ese debe ser nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque en el cielo andamos a andar buscando marcas y modas, ¿verdad? Eh, allá no vamos a andar, no, que este tiene que ser de tal marca, el Gucci, el Chanel o el Louis Vuitton o otras marcas famosas. No, con modestia, sencillos. Veamos lo que nos dice aquí Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y en la siguiente, Apocalipsis 1:13. Miren que el ángel era el anterior, ¿verdad? Andaba vestido sencillo. Y aquí es el Hijo del Hombre, dice. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, de manera sencilla, de manera sencilla, los ángeles y nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces la siguiente, dice, la belleza interior y modestia elogiadas. La belleza interior, es que eso es lo que vale en realidad. Mire lo que nos dice la siguiente diapositiva. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos,
para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellos, las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, yo solo tengo un hermano varón. Él es menor que mí. 3 años la llevo yo. Se llama Ian. Sin embargo, sin embargo, en Iglesia Redimidos me invitaron a ser parte de Liderazgo Redimidos. En Liderazgo Redimidos, hasta hace un par de meses, solo habían mujeres, hermanas. Y nunca había estado yo en una comunicación tan frecuente con hermanas. Solamente había tenido un hermano y me gusta estar con mis hermanas. Y son mujeres especiales, mujeres, como dice aquí el versículo 2, con conducta casta y respetuosa. Todas guapas, todas bonitas. Pero es que la belleza no es lo exterior, sino que es lo interior. De buen corazón, de espíritu afable. Ese es el adorno en realidad. Yo veo a mi esposa, por ejemplo, y ella no se maquilla, no necesita maquillarse. La belleza está en el interior, en cómo es, en cómo me trata, cómo me respeta, cómo me honra. En eso está la belleza. Igual yo tengo que corresponderle a ella también, entonces, tratándola como una princesa que es hija de un rey. En algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones yo le digo que es mi regalo del cielo. Y es que Dios me la regaló, tengo que cuidar ese regalo, tengo que amar ese regalo. Así tenemos que ser nosotros, esposos, maridos, con nuestras mujeres, tratarlas como un vaso más frágil. La mujer es frágil, tenemos que ser respetuosos, delicados con ellas, con nuestras esposas, con nuestras hermanas, ¿verdad? Es la manera como podemos relacionarnos, tratando siempre con respeto, ¿verdad? Aquí este pasaje es muy bonito, Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Nos está diciendo cómo debemos de vivir en nuestro hogar, que es el círculo más cercano que tenemos. Cómo debemos de tratar a nuestras esposas. Aquí hay una gran lección en Primera de Pedro 3 del 1 al 7 para el hogar, que es algo que Satanás está tratando de destruir ahora. Mujeres hoy en día que con eso de la libertad femenina se quieren poner superior al hombre. No, está sujeta a vuestros maridos, dice.
El marido es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hoy en día no les gusta escuchar eso a muchas mujeres, pero ese es el ejemplo bíblico. Y también le dicen en el versículo 7 a los maridos entonces vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahí está el secreto. Un matrimonio deben de ser dos mejores amigos, dos mejores amigos que llegaron a conocerse, se enamoraron, no son perfectos, pero se cuidan el uno del otro. Que la mujer sabe cuál es su sitio y le da ese honor a su esposo, y el esposo también sabe cuál es el sitio de su mujer y le da ese honor también. La trata como a una princesa, como a una hija verdadera de Dios. ¿Que hay pleitos? Sí hay pleitos. ¿Que ya hay enojos? Sí hay enojos. Pero el amor todo lo prueba, dice. Todo lo soporta. Así que este pasaje es muy importante para los matrimonios hoy en día. Los matrimonios son la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Y por eso Satanás ataca tanto a la familia, porque quiere destruir la sociedad. Avanzamos. Proverbios 31:30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mire, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Mateo 11:28 y 30. Ahora cambiamos. Ya no solo estamos hablando de manera de vestir, sino que también estamos hablando de nuestro carácter, cómo debemos ser. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ese es el carácter de Cristo que debemos de adoptar. Y esto es totalmente contrario a cómo somos nosotros. Cristo nos dice, si alguien les pega una bofetada, poner la otra mejilla. Pero nosotros no somos así. Ay, si alguien me hace algo, yo veo cómo me la desquito. No pongo la otra mejilla. Pero aquí nos está llevando, nos dice el versículo 29, sed mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Seguir el ejemplo de Cristo. Hay un canto que me gusta en inglés, lo escucho. Dice que bien pudo haber llamado a 10,000 ángeles, pero no lo hizo por amor a ti y amor a mí. Jesucristo estando en la cruz, perfectamente pudo haber llamado. El Padre perfectamente pudo haber ordenado. Vayan, auxilien, pero no lo hizo Jesucristo por amor a mí y amor a ti. Él se humilló, él fue manso, hasta la muerte, hermanos. Si él pedía rescate en ese momento, nos perdíamos nosotros. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Vamos con la siguiente diapositiva, Isaías 57:15. Y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos que ser humildes. Los humildes son los bienaventurados. Ahí están las bienaventuranzas también. Debemos de ser humildes. Humildes entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cuando nos humillamos, cuando sentimos que no podemos por nosotros mismos,
que necesitamos de nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces en nuestro orgullo tratamos de guerrear por nosotros. Yo puedo, porque no estamos siendo humildes. Seamos humildes. Eso es lo que nos está diciendo acá este pasaje. Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Mira a quiénes le dará la salvación, a los humildes, porque reconocen que no pueden, que tienen necesidad de un Salvador, que no pueden luchar con sus propias fuerzas. Tienen que rendirse a alguien, los humildes. ¿A quién se rinden? A Cristo Jesús. Qué bonito pensamiento este. Ahora, vamos avanzando entonces y vamos a ver qué creían nuestros pioneros. Y vamos a leer entonces un bello poema escrito por Annie Rebecca Smith. Y leamos el poema, dice, no es solo apariencia exterior, no es solo profundidad en sentimiento, sino en cada acción saber que estamos revelando verdad y amor. Es en cada paso que damos, negando todo deseo egoísta, dejando todo por amor a Jesús, confiando solo en su brazo. En una guerra librada adentro, los enemigos nunca abandonan el campo de batalla. Conquistando algún pecado del corazón, tú estás logrando la victoria. Es sonreír y besar la vara por la cual se aumentan nuestros sufrimientos. A medida que nos acercamos más a Dios, más se alivian los duros golpes. Y continúa entonces en la siguiente. Dice, es una carga que debe ser llevada. Con tu hermano la alegría de compartirla. ¿Está tu corazón desgarrado por la angustia? Entonces, con paciencia llévala noblemente. No es cuando los cielos están despejados que nuestro valor puede ser probado, sino cuando las tempestades se acercan. ¿Cómo hemos enfrentado su furia? Oh, no es un nombre vacío, sino la fuente de todo verdadero placer, a través de los cambiantes escenarios de la tierra. Lo mismo, y el único tesoro del cristiano. No es meramente apariencia externa, no es meramente profundidad de sentimiento, sino en cada acto saber que estamos revelando la verdad y el amor. Qué bonito pensamiento. Así debemos de actuar hombres y mujeres, ¿verdad? Revelando el amor de Cristo en nosotros. Ahora, siguiente, nos dice, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía respecto a esto? Mire que nos dice Ellen White. Toda esta cita que vamos a leer ahora, hermanos, está en Conducción del Niño, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que era el capítulo 15 o la sección 15 decía. Entonces leemos. El vestido simple, sencillo y sin ostentación será una recomendación para mis hermanos jóvenes. De ninguna forma mejor podéis hacer brillar vuestra luz a otros que mediante vuestra sencillez en el vestido y vuestro comportamiento. Mire que nos está diciendo, el vestido simple, sencillo y sin ostentación será una recomendación para mis hermanas jóvenes. De ninguna manera mejor podéis hacer brillar vuestra luz a otros que mediante vuestra sencillez en el vestido y vuestro comportamiento. Podéis mostrar a todos que en comparación con las cosas eternas, colocáis una estimación adecuada en las cosas de esta vida. Y luego dice, mis hermanas, evitad aún la apariencia del mal. En esta era disoluta, saturada de corrupción. No estáis seguros a menos que estéis protegidas. La virtud y el recato son raros. Os exhorto, como seguidoras de Cristo, que hacéis una elevada profesión, que acaricéis la preciosa y sin par gema del recato. Ella preservará la virtud. Hermanos, cuán importantes son estos consejos, ¿verdad? Para nuestras jóvenes adventistas. Hoy en día la moda, ¿cómo ha cambiado? Entre más enseña la mujer,
supuestamente mejor. Incluso hay una moda ahora que como que es que andar casi como con brasier, hacia el aire libre. Cada día Satanás está deteriorando la imagen de la mujer, la está rebajando a la mujer. Y no, aquí hay mensajes muy apropiados para nuestras jovencitas hoy en día. Miren que nos dice acá en la siguiente diapositiva. La casta sencillez en el vestir, unida a la modestia de conducta, será de mucho mayor influencia para rodear a una joven de una atmósfera de reserva sagrada que será para ella un escudo contra miles de peligros. No puede ser completa ninguna educación que no enseñe principios sanos en cuanto a la indumentaria. Sin tal enseñanza, la obra de la educación es a menudo retardada y pervertida. El amor al vestido, la devoción a la moda se encuentran entre los más formidables rivales y más efectivos obstáculos del maestro. Y Satanás lo sabe y eso lo usa la moda. Repito la última oración porque me parece muy importante, dice. El amor al vestido, la devoción a la moda, se encuentran entre los más formidables rivales y más efectivos obstáculos del maestro. Y es que la moda a veces nos enorgullece, ¿verdad? Cuando andamos vestidos así, nos hace a veces sentir como que somos superiores a otras personas. Es de los más efectivos obstáculos en contra de Cristo Jesús. La moda, el vestido. Y aquí no estamos hablando solamente para mujeres, estamos hablando para hombres también. Y avanzamos entonces con la última diapositiva, la última cita de Ellen White para hoy. Dice, la Biblia nos enseña la modestia en el vestir. Asimismo, oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato y modestia. Este pasaje prohíbe la ostentación en el vestir, los colores chillones, los adornos profusos, todo medio destinado a llamar la atención a la persona así vestida o a despertar la admiración, queda excluido de la modesta indumentaria impuesta por la palabra de Dios. Estamos de manera modesta, ¿sí? La abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Pertenecemos al número de aquellos que ven la insensatez de los mundanos al entregarse a la extravagancia en el vestir y al amor de las diversiones. Nos hace la pregunta. Así que ese ha sido el estudio de hoy, ¿verdad? La modestia y la mansedumbre. La modestia y la mansedumbre. Ser humildes, ser modestos en el vestir. Que seamos un pueblo peculiar. Esto sería como una segunda parte de la vez anterior. Un pueblo peculiar, hermanos. Una manera sencilla de vestir, una manera bíblica de relacionarnos con nuestros esposos y nosotros los esposos con las esposas. Aquí vimos la manera como Dios quiere que nos tratemos los unos a los otros. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes, que si hay cambios que tengamos que hacer, pues los hagamos, ¿verdad? Por amor a Cristo Jesús, que Él sea nuestro ejemplo de humildad, nuestro ejemplo en todo. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo domingo. Que Dios les bendiga.